Marcos, capítulo 12. Vamos a ubicarnos. Hola. Sí. Bueno, vamos a ubicarnos, por favor. Allá, chicas, las que están atrás. ¿Me escuchan? Vamos a ubicarnos. Tiempo de saludo ya terminó. Vamos a ubicarnos. Se acabó el recreo. Ahorita volvemos y tocamos el segundo timbre para el recreo. Y ahí se pueden quedar todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Bueno. Si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, los versos 41 en adelante. Evangelio según San Marcos. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y le prestamos una. Me gustaría que todos tuvieran una Biblia y me acompañaran a leer. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante la mano. 1, 2. Recuerden cuando vengan a la iglesia a traer Biblia. Es muy importante. Muy importante. Marcos capítulo 12. Todos con Biblia en mano. Bueno, vamos con todos. Entonces a Marcos capítulo 12. ¿Sí? ¿Qué tal si me acompañan a leer el verso 41 al 44? La porción de hoy va del verso 41 a 44. En sus Biblias encontrarán quizá que dice la ofrenda de la viuda. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de cómo damos a Dios. Verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por bendecirnos con tu palabra, Dios. Es una bendición poder estudiar tu palabra, es una bendición poder venir delante de ti y escuchar lo que tienes para enseñarnos hoy, Dios. Yo te pido que nos hables a través de este pasaje, que nuestro corazón sea limpio de toda impureza que tengamos. Si hay una exhortación, Señor, bienvenida es. Si hay un ánimo, te lo agradecemos, Señor, pero te pido que nos ayudes a obedecerte en todo lo que tú nos mandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo, o terminamos, por así decirlo, una serie de preguntas que los enemigos de Jesús, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, que ya hablamos de ellos, hicieron a Jesús con un solo propósito. Esas preguntas que le hicieron tenían el propósito de desacreditar a Jesús y su ministerio. Tenían el propósito de ridiculizar las enseñanzas de Jesús. Tenían el propósito de colocar a Jesús en contra de las autoridades romanas,
de ese entonces. Jesús, con su respuesta, no solo enmudeció a sus enemigos, sino que también consiguió que la multitud y la gente que estaba allí escuchando las enseñanzas de Jesús se maravillaran de él, como dice Marcos 12:17. Marcos 12:34 dice que ya ninguno osaba en preguntarle, y Marcos 12:37 dice: y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esta gente lo que hizo fue, al colocar este escenario, lo que hicieron fue, en lugar de producir que la gente menospreciara el ministerio de Jesús, la Biblia nos dice que se maravillaban de él y le escuchaban de muy buena gana. Esto nos regala algo muy interesante, y es que podemos ver cómo el enemigo en muchas ocasiones se torna en el idiota útil de Dios. Me explico. Mientras ellos querían provocar un escenario para ridiculizarlo, lo que estaban haciendo con ese escenario, cuando Jesús respondía con esas preguntas que eran muy difíciles de responder, a través de su sabiduría, lo que hizo fue que la gente le admirara. O sea, todo terminó ocurriendo lo contrario a lo que los enemigos de Jesús querían hacer. Y eso nos enseña cómo el Señor muchas veces permite, o todo, dice la palabra, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Es increíble cómo Dios puede usar algo bien difícil, tormentoso, para bendición nuestro. Cómo puede Dios usar algo que algún enemigo nos está atacando, y cómo Dios puede voltearlo para traer bendición a nuestra vida. Solamente es por la gracia del Señor. La última respuesta que Jesús contestó se la respondió a un escriba que vino con una actitud a tentar al Señor. Pero el Señor dijo algo de ese escriba. ¿Ustedes recuerdan? El Señor le dijo al escriba, después de contestar la pregunta y después de que él aportó algo a la respuesta de Jesús, mostrando que conocía las Escrituras, el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. A lo que el Señor nos enseña también, y es muy importante tener en cuenta, es que no basta con estar cerca del reino de Dios, es necesario entrar al reino de Dios. ¿Cómo podemos entrar? Jesús nos dijo hace 8 días que una de las maneras que podemos entrar es reconociendo que Jesucristo es el Rey y el Señor de nuestras vidas, es el Mesías que vino del linaje de David, pero que es superior a David mismo, ¿sí? Recuerden que él dijo: ¿cómo pueden decir que el Mesías viene tan solo por el linaje de David? Dando a entender que solamente es el Hijo, naturalmente hablando. Jesús, como Mesías, era superior a el rey David, el rey más querido y amado por los judíos. Entonces, algo que quiero que tengamos en cuenta antes de que es que no podemos perder en dónde vamos en la historia de lo que estamos leyendo. Afortunadamente leemos la Biblia capítulo por capítulo, verso a verso. Y hemos leído ya, y hemos estado diciendo todo este tiempo, que nos encontramos en el periodo de la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y todo ocurrió en Jerusalén. Todo lo que está ocurriendo la última semana ocurrió allí, en torno a Jerusalén. Aquí nos encontramos a Jesús observando cómo la gente deposita el dinero en las urnas, en el arca de las ofrendas, en la tesorería del templo. ¿Dónde está Jesús? Dice: Jesús está sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Bueno, es muy importante decir que nos encontramos con, este es el famoso templo. Realmente el templo está aquí, y es importante distinguir algo del templo o conocer algo del templo. El templo, ¿de dónde inició? El templo y sus dimensiones iniciaron con Moisés en el desierto. Dios le dio a Moisés hacer un tabernáculo, una tienda. Esa tienda luego
El primero que construyó el templo, una edificación ya diferente, fue Salomón, conservando el diseño interior y exterior, por así decirlo, de lo que Dios había mandado, o sea, las divisiones que debería tener el templo. Ese templo fue destruido muchos años de que Jesús viniera, muchos años antes de que Jesús viniera, por las épocas en las que los judíos fueron en cautiverio, vinieron y saquearon el templo, lo destruyeron y todo. Pero ese templo fue reconstruido por segunda vez en manos del sacerdote Esdras con el pueblo y de Nehemías, en la época de Nehemías y Esdras. Estamos hablando de mucha historia. Ese templo continuó en pie hasta que vino Jesús. Cuando vino Jesús, ese templo que habían construido Esdras y Nehemías fue restaurado por el rey Herodes. ¿Qué fue lo que hizo el rey Herodes? Cogió el templo y lo restauró. ¿Por qué él lo restaura? Él lo restaura para ganar el favor de los judíos. Pero entonces, ¿qué tenía el templo? El templo tenía, ustedes se dan cuenta, aquí dice pórticos, eran lugares de entrada, ¿sí? Atrio y atrios, que es esta parte, y todos estos lugares eran como parte de los atrios, y el templo realmente estaba aquí, las dimensiones del templo, que está dividido, aquí hay otros atrios adentro de esto, y el templo se dividía en dos partes adentro. Uno era el lugar santo, santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, estaban las tablas de la ley y los panes de la proposición, ahí estaba, ¿sí? Dentro del arca. Y después de eso había un velo que dividía el lugar santísimo y el lugar santo. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, que era de origen saduceo, que ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Entraba una vez al año. Pero en el lugar santísimo sí entraban los sacerdotes a oficiar, a mantener los candelabros y los panes y todo el tema, todo lo que había ahí dentro del lugar santo. Fuera del lugar santísimo, del lugar santo, había algo que se llamaba el altar del holocausto, que era donde llevaban los animales al sacrificio, y ahí mismo quedaban los atrios. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nos encontramos a Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, a la tesorería que estaba en el templo de Jerusalén. Resulta que Jesús, este es el templo, pero aquí habían otros atrios, por así decirlo. Por aquí estaba el atrio de las mujeres. Jesús es posible que esté por aquí sentado, ¿sí? Jesús es posible que esté por aquí sentado. Estos atrios que ustedes ven aquí, se le conoce como el atrio de los gentiles. Ya hablamos de él. En el capítulo 11, si ustedes recuerdan, Jesús entró en este lugar. Y en ese lugar, en el capítulo 11, vimos cómo Jesús volcó las mesas de los cambistas y las mesas de los que compraban y vendían, o de los que vendían animales por el sacrificio. ¿Qué significa eso? Que Jesús empezó a limpiar el templo. Miren, el atrio de los gentiles, aquí hay un muro de 1 metro con 13 centímetros aproximadamente, que protegía el templo. O sea, los que no eran judíos podían entrar solamente hasta aquí. Ellos no podían pasar ahí, y desde allí podían mirar lo que ocurría hacia dentro, como esta parte de lo que ellos alcanzaban. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando era que aquí se estaba llevando una cantidad de cosas que no eran correctas. Había negociación ilícita, porque recuerden ustedes que venía la gente con sus sacrificios, y lo que hacían, que era permitido por la ley, los cambistas y la venta de animales era permitido por la ley, porque muchos judíos venían desde lejos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ellos tomaron eso y lo convirtieron el cambio en usura, y además de convertir el cambio en usura, lo que hacían era que el que traía su animalito para el sacrificio, su ofrenda para Dios, le hacían una inspección los sacerdotes y decían,
ese animal está malo. Y ahí le decían, ve allí y compra, que ahí te lo venden. Pero cuando lo vendían a precios exorbitantes. Ya hemos visto a Jesús en los atrios del templo y ha limpiado y les ha dicho que han convertido la casa, ¿la han convertido en qué? En cueva de ladrones. Imagínense, habían convertido el templo del Señor en algo terrible. Y ahorita encontramos a Jesús, es posible que esté aquí. El templo tenía bastantes lugares donde habían unos arcas que se usaban como cofres, que tenían forma de trompeta o de cuerno de carnero, en los que se echaban las ofrendas del templo. Entonces la situación que está ocurriendo es, el pueblo venía y se acercaba a las arcas y echaban allí. Las mujeres tenían unas arcas donde venían y echaban. Ahí encontramos una viuda también echando su dinero ahí en el arca, y vemos que los ricos en general, todo el mundo estaba depositando, y Jesús estaba mirando lo que estaba pasando allí. Dinero eran monedas de cobre. Entonces, como les decía, Jesús limpió el templo. ¿Por qué lo limpió? Porque el testimonio que estaban dando los judíos era un pésimo testimonio. Imagínense, Dios había entregado leyes, ordenanzas, y los gentiles, los que no eran judíos, debían de aprender de los judíos cómo se adoraba al único y Dios verdadero. Y ellos estaban dando el peor ejemplo, porque estaban convirtiendo el templo en una cueva de ladrones, en una casa de mercadería. Entonces, lo interesante aquí es que Jesús está delante de ese atrio, y nos dice el pasaje que Jesús está como un espectador. Noten allí, la palabra ahí nos dice Jesús miraba. La palabra mirar allí en el griego significa teoreo, en el griego, que es un espectador, y se usa como uno que mira una cosa con interés y con propósito, implicando generalmente una cuidadosa observación de los detalles. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba mirando, pero noten que no simplemente echó un vistazo, sino que estaba mirando detenidamente, estaba mirando cuidadosamente, con un propósito. ¿Cómo estaban dando las personas? ¿Cómo estaban depositando su dinero en las arcas que estaban dispuestas para recibir las ofrendas? Jesús estaba mirando todo esto, y lo está mirando ¿cómo? De una manera cuidadosa. ¿Quiénes estaban dando? Dice ahí, el pueblo. Entre ellos habían ricos, o sea que habían ricos, pobres, el pueblo en general, y también nos narra de una mujer que además de ser viuda, era una mujer pobre. ¿Saben? La aplicación que tengo para nosotros en esta mañana es, o que el Señor nos regala es, Jesús no solo observó con interés y propósito el funcionamiento del templo de los judíos de Jerusalén en esa época, sino que hoy día también anda observando cuidadosamente por cada una de las iglesias locales que hacen parte de la iglesia universal. Así como la iglesia de Jesús es una sola, la constituyen iglesias en todas partes del mundo, a lo que conocemos como iglesias locales. Y lo que quiero que veamos y noten, tengo temor y temblor al decir esto, Jesús no solamente se paseó por esa iglesia y limpió a esa iglesia de las cosas incorrectas que allí se estaban practicando, sino que hoy día no solamente se paseó en ese momento, se paseó luego en otras iglesias, sino que sigue todavía andando en las iglesias de hoy. O sea que Jesús está en este lugar, y Jesús está caminando por el medio de este lugar, y está mirando con qué actitud usted ha venido, está mirando cuál es el corazón que usted tiene cada vez que usted se acerca a depositar la ofrenda que usted trae, ya sea una ofrenda económica, ya sea la ofrenda de su servicio. Él lo conoce absolutamente todo. Y usted podría decir, bueno, pastor, pero ¿cómo puede usted decir que Jesús está aquí hoy y realmente Él se pasea por esta iglesia? ¿Saben? Bíblicamente, la Biblia nos enseña
que Él se paseaba por las iglesias y lo sigue haciendo aún en nuestros días. ¿Por qué no me acompañan a Apocalipsis capítulo 1, verso 12? Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 1, verso 12. Y tengan Marcos abierto, por favor. ¿Están conmigo? Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Noten esto. Les voy a poner en el contexto para que tengan en cuenta. Juan, el apóstol, está desterrado en una isla llamada la isla de Patmos. Allí recibe la revelación, ¿sí? Esa isla funcionaba como una cárcel y allí recibe la revelación por mano de Jesucristo acerca de lo que iba a acontecer. Y dice Juan aquí, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Noten que cada una de esas características muestran el carácter de Dios. ¿Sí? Cada vez que usted encuentra una descripción de Jesús, no encuentra una descripción física de Él, pero sí encuentra una descripción de su carácter. El oro representa la divinidad, ¿sí? Y dice aquí, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. El color blanco representa la pureza. O sea, lo que está viendo Juan, el apóstol, es a Jesucristo paseándose por el medio de 7 candeleros de oro, y da la descripción de Jesús. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, habla de juicio, y sus pies semejante al bronce bruñido, habla también del juicio, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Entonces noten, el primer pasaje nos habla que Jesús tenía 7 vio 7 candeleros de oro, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Hasta ahí no les he dicho nada, hasta ahí simplemente les estoy mostrando cómo Juan el apóstol tuvo una visión, o mejor aún, se encontró con Jesús y está viendo a Jesús y lo está describiendo. Pero recuerden que el mejor comentario de la Biblia es ¿cuál? La Biblia misma. Miren el verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que él está viendo una visión donde encuentra 7 candeleros, que ya nos está diciendo que los 7 candeleros son ¿qué? Las iglesias, y que las 7 estrellas son los mensajeros de esas iglesias, o sea, los pastores, y que los pastores él los tiene en su mano derecha, y él está diciendo que va a darles un mensaje a ellos. Pero miren Apocalipsis capítulo 2 verso 1, que aquí es donde quiero llegar. Jesús se pasea en medio de cada una de las iglesias, y se paseó en cada una de las iglesias en el tiempo antiguo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué nos dice este pasaje? Que Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Jesús se pasea en medio de las 7 iglesias a las cuales iba a dar el mensaje.
Jesús se paseó en la iglesia de Jerusalén, Jesús se paseó en las iglesias del Asia Menor, en la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia y Sardis, la iglesia muerta. En esas 7 iglesias Jesús se paseó y pudo ver en ellas cómo era su actitud y pudo ver en ellas cuál era la disposición de la gente que estaba en esa iglesia. Y saben, para mí es sorprendente pensar que Jesús está en medio de nosotros, que Jesús nos está mirando en esta mañana, que mira mi corazón como pastor, pero que mira a cada uno de ustedes su corazón como hijos de Dios también. Jesús, como dueño de su iglesia, camina por ella, y esto debe ser un motivo para que nosotros decidamos andar en santidad. ¿Sí? Es un privilegio saber que Jesús está en ese lugar, pero ¿saben? Es una responsabilidad muy grande que tenemos saber que Jesús está en medio de ese lugar, porque Él nos dice que debemos de ser santos porque Él es santo, y debemos de ser santos en todas las áreas de nuestra vida. El Señor vio pecado en su templo, vio cómo el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿sí? Y ve cómo están haciendo cosas incorrectas. La pregunta es, ¿qué puede estar viendo Jesús dentro de este templo? ¿Qué puede estar viendo Jesús en tu corazón? ¿Cómo viniste a ese lugar? ¿Viniste a regañadientes o viniste con una actitud de adorar al Señor, dispuesto, hoy el Señor me va a hablar? ¿Esperaste a que llegara el domingo porque sabías que Dios te va a hablar? ¿Cuál es la actitud con la cual has llegado a este lugar? ¿Saben? Jesús ha caminado desde entonces y camina aún en medio de sus iglesias. Y pienso que los judíos en general tenían un problema en su corazón con el dinero, y especialmente con las ofrendas. ¿Notan esto? El pueblo en esa época tenían un problema muy grande, y tenían un problema en su corazón con respecto al dinero y con las ofrendas. ¿Cómo lo podemos ver? Por un lado, los líderes religiosos haciendo mercadería del templo, haciendo mercadería de las ofrendas, ¿sí o no? Los líderes religiosos convirtiendo la iglesia en cueva de ladrones. Pero por otro lado, este pasaje nos muestra a unos ricos que están menospreciando esas ofrendas, dando de lo que les sobra. ¿Sí lo notan? Había un problema en el corazón con el dinero, había un problema en el corazón con las ofrendas. Por un lado, los líderes religiosos haciendo negocio, y por otro lado, los fieles siendo infieles delante de Dios, menospreciando las arcas, dando de lo que les sobraba, como lo que hicieron esos ricos allí. ¿Saben? Creo que una de las áreas más controversiales en la iglesia moderna tiene que ver con el dinero. ¿Cuál creen ustedes que es el área más controversial en la iglesia de hoy? Los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué muchas personas no quieren pasar del atrio? Los gentiles, ¿por qué no quieren entrar al templo? En ese caso no podían. Pero ¿por qué no quieren personas entrar a un templo como estos, donde se predica la palabra del Señor? Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que ha habido un abuso acerca de un principio que se llaman los diezmos y las ofrendas. El abuso que hay hoy en día de ese tema ha hecho que muchas personas tengan rechazo y resistencia a querer conocer de Cristo. O sea que el problema que tenían en esa época se sigue reflejando en nuestros días. Líderes religiosos de nuestros días abusando del principio que la Biblia muestra, como son los diezmos y las ofrendas, y también, por otra parte, personas que vienen a la iglesia fieles, que están siendo infieles con sus diezmos y ofrendas delante de Dios. Y noten aquí, Jesús nos está regalando el balance. Es espectacular cuando la Biblia nos puede dar el balance, ¿sí? No al abuso del principio. ¿Qué es abuso? Abuso es coger algo y pervertir el propósito, ¿sí? Decir los diezmos y las ofrendas, entonces coger y manipular, cargar, saturar, llenar a la gente de una cantidad de cosas que la Biblia no dice de ese principio. Eso es abuso. Pero ¿cómo puedo estar yo menospreciando este principio?
sabiendo que la Biblia sí lo dice y desde acá no enseñarlo, o peor aún, después de ser enseñado y escucharlo, no querer obedecerlo. Y el Señor nos regala aquí el balance. ¿Y cómo nos lo muestra? Limpiando el templo, volcando las mesas. Ustedes se pueden imaginar ese cuadro de venir yo y coger, imagínense, allí está Andrés, venir yo y voltearle el escritorio. Venir y voltear esa mesa que está ahí en el videobeam, venir y voltear el estruendo que puede ocasionar. Recuerden que eso fue lo que hizo que estos líderes quisieran matar a Jesús. Pero Él está limpiando el templo. ¿Y lo limpió desde dónde? Desde los líderes religiosos. Pero también le está diciendo, hey, ustedes, los fieles, dejen de ser infieles y sean responsables con lo que les corresponde. ¿Sí? En este caso, las ofrendas. ¿Saben? La Biblia nos enseña que peca tanto el que abusa de los principios de Dios como el que se niega a practicarlos. A veces pensamos que solo es pecado el hacer cosas malas, pero la Biblia nos dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por un lado, líderes religiosos pecando, abusando de las ofrendas. Estamos hablando simplemente de las ofrendas, no estamos hablando de los diezmos, de ofrendas, que es principio bíblico, y también pueden haber otros que están desacreditando esas ofrendas. Muchos están cuestionando hoy día, ¿eso es de la ley? ¿Era antes de la ley? ¿Es ahora vigente? ¿No es vigente? ¿Saben por qué lo preguntan? Porque tienen un problema en su corazón con respecto a dar. Y esta viuda sí que nos enseña. Vamos a ver todo lo que esta viuda nos va a enseñar. Jesús nos enseña el balance que debemos de tener con respecto a las ofrendas. ¿Sí? Una forma importante es que el balance nos permite adorar correctamente a Dios. Así como Jesús no permitió, miren acá, así como Jesús no permitió que los fieles fueran engañados por los líderes religiosos y comerciantes del templo, ahora nos indica que tampoco quiere que nosotros nos engañemos a nosotros mismos en cuanto a lo que estamos dando para Él. ¿Y saben algo? Lo tremendo de esto es que podemos decir que las ofrendas es algo que el Dios triuno o trino ha estado mirando desde el inicio de la creación del hombre hasta nuestros días. Y voy a demostrárselo bíblicamente. Y quizá usted viene por primera vez a nuestra iglesia y está escuchando de las ofrendas. Los que saben cómo estudiamos la Biblia aquí, para llegar aquí tuvimos que pasar 12 capítulos anteriores, donde hemos hablado de lo que contamina al hombre. ¿Se acuerdan? En Marcos 7, no es lo que entra a la boca, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, lo que contamina al hombre. Hemos visto de que Jesús es Dios, que tiene la capacidad de perdonar de pecados cuando perdonó al paralítico, de que hay posesiones demoníacas. Hemos estado hablando de muchas cosas, ¿sí? Pero hoy tocó hablar de los diezmos. No quiero hablar de las ofrendas, no quiero hablar yo de ello. No he fabricado un tema para la iglesia. Es un tema que el Señor nos quiere enseñar a través de las viudas. Dios siempre ha estado interesado en las ofrendas. Voy a decírselos. Dios Trino. ¿Por qué dije Dios Trino? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu ha estado interesado siempre en lo que damos y cómo damos. ¿Recuerdan desde el principio? ¿Recuerdan a alguien que ofrendó y Dios rechazó la ofrenda? ¿Podrían recordarlo? ¿Quién? Caín y Abel. Todos conocemos muy bien la historia de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Subraye la palabra una. Y Abel trajo también de los primogénitos. Subraye cómo Abel trajo una, Caín trajo una ofrenda y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró
Jehová con agrado a Abel, noten, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que debemos decir al respecto de esto es que las ofrendas de Dios están en todo el contexto de la Biblia, aun cuando ni siquiera era algo de ley. Aquí Moisés no ha nacido, aquí no han dado las tablas de la ley, y ¿saben algo tremendo? Los diezmos y las ofrendas se practicaron, hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios, lo practicaron antes de que fuera impuesto como una ley. ¿Se acuerdan a Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot? Dice que lo fue a rescatar de 5 príncipes que lo habían capturado y luchó contra ellos y los despojó de todo lo que habían robado y todo, y trajo y se encontró al sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem, príncipe de Salem, rey de paz. Y dice que cuando se lo encontró, ¿qué hizo? Le entregó los diezmos de todo. Interesante, cuando alguien le pregunta, ¿diezmos son de ley? La gracia, así, no. Lo lindo es que tú puedes ir al principio y ves como hombres movidos por el Espíritu Santo de Dios dieron. Aquí encontramos a Caín y Abel. No es ley, no ha sido una ordenanza, pero lo están haciendo. Y la primera pregunta que podemos hacer a esto es, ¿quién les enseñó a Caín y Abel a ofrendar? Probablemente no nos dice, pero es probable que los que lo enseñaron fueron Adán y Eva, sus padres. Y aquí hay un principio. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a dar, porque en Hechos dice que es mejor dar que recibir, ¿sí? Es muy importante que en nuestra casa sea el lugar donde enseñemos a nuestra familia a darle a Dios, a nuestros hijos a desprenderse para darle a Dios. Muy importante. Si ustedes notan, bueno, hay mucho, no quiero contar mucho de ello porque ya lo he enseñado en Génesis, pero muchos dicen que lo que no le agradó a Dios fue que Abel, si ustedes se dan cuenta, dio ganado, pero Caín dio cosecha. Que lo que no agradó a Dios fue que Caín hubiese ofrecido verduras, por así decirlo, pero que tenía que ser una ofrenda de sangre o animal. Personalmente no creo que sea eso. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca te va a pedir a ti más de lo que tú puedes dar. Dios no le va a pedir un árbol de mangos que de manzanas. ¿Sí? Dios no te va a pedir, y aquí lo vemos, y lo vemos con la viuda también. Entonces, es una hipótesis, pero sí podemos ver en la palabra una, y el énfasis en que habla de que este hombre, Abel, tomó de lo más gordo, tomó de lo primero, lo que separó. Si encontramos cuando Jesús ve a los ricos y a la viuda, dice que dio también de lo que sobraba, y esta mujer dio aún de lo que le faltaba. Y ahí es donde podemos ver el contexto y cómo la Biblia se mantiene consistente. Algo lindo de la palabra del Señor es que es consistente en cada uno de sus principios, no se cambian, porque Dios es inmutable y Él no cambia. Entonces, a Dios le importa lo que damos de acuerdo a nuestras capacidades. Note esto, a Dios le importa lo que tú das de acuerdo a tus capacidades y cómo lo das. Porque podríamos decir que a Dios le importa lo que damos y cómo lo damos, pero también podríamos decir, a Dios no le importa lo que das, sino cómo lo das, y es verdad. No sé si están captando lo que digo. A Dios le importa lo que tú das, pero hay como una cláusula que ponemos aquí, es de acuerdo a lo que Él sabe que tú puedes dar. Pero también podríamos decir, a Dios no le importa lo que tú das, a Él le importa es con qué actitud lo das. Porque cuando vamos a la ofrenda de la viuda,
y nos vamos a dar cuenta lo que la viuda dio fue muy pequeño, extremadamente pequeño comparado a lo que los otros dieron. Y si a Dios le hubiera importado lo que damos realmente, entonces esta mujer no hubiese importado la actitud con que lo dieran, sino que es importante los cheques que traigan o las millonadas que ellos hubieran puesto. Pero entonces es muy importante saber que al Señor le importa lo que damos de acuerdo a nuestras capacidades, pero también la actitud con la que damos. ¿Sí? Y por eso la pregunta para mí es, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué tal si tenemos en cuenta esto? Si Jesús se paseara por la iglesia y yo fui el encargado de hacer el aseo en la iglesia, imagínense que Jesús pase por la iglesia y sea Él quien haga así. No es el pastor. ¿Se dan cuenta? Porque esto se aplica para todo lo que doy al Señor. Si a mí me corresponde estar en la puerta, ¿cómo estoy dando ese servicio de allí en la puerta? Si me corresponde limpiar las sillas, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Es Él quien se pasea, a mí me corresponde enseñar, ¿cómo lo hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo diligente para enseñarle a ustedes? Él lo sabe. ¿Cómo está usted viniendo a la iglesia? ¿Con qué actitud viene? Él conoce la motivación de su corazón. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para ¿quién? Para los hombres. Eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando esa viuda estaba dando allí, estoy seguro que esa viuda estaba dando porque sabía para quién estaba dando. Pero cuando estos ricos estaban dando, ellos lo estaban haciendo para que los vieran. De hecho, el Señor dice que muchos de ellos tocaban trompeta, o sea, llamaban la atención y decían, hey, miren lo que doy. Ya ahí había una motivación incorrecta. Pero esta mujer, al entregar todo lo que entregó, esas dos únicas blancas que tenía, las puso allí. Yo puedo decirlo, y por el contexto y por lo que Jesús habla de ella, podemos decir que esta mujer sabía que lo estaba haciendo para Dios, mientras esos hombres lo estaban haciendo para los hombres y no para Dios. Porque ella, al echarlo, sabía que Dios la iba a sustentar. Y era impresionante el acto de fe de esta mujer. Entonces, hemos dicho que Jesús se pasea por la iglesia, que Jesús mira y está interesado en corregir cada parte defectuosa de la iglesia. Y yo creo que el Señor quiere corregir la parte defectuosa de las ofrendas de nuestra iglesia. Quiere cuidar mi corazón, no abusar de ustedes. Y ustedes, ninguno puede levantar la mano y decir que yo he abusado de los diezmos y las ofrendas, en enseñanza, en sacudirlos, en manipular, en cargarlos. Ninguno puede decirlo. De hecho, muchas veces, María Dolly a veces desde atrás, cuando yo termino y oro, me hace, o sea, que ore por los diezmos y las ofrendas. A veces se me escapa porque no está en mi corazón, pero es una responsabilidad que tampoco quiero que ustedes se vayan de aquí sin saber que es un principio de bendición para mi vida, ¿sí? Para nuestras vidas. Entonces es muy especial, no abuso, pero tampoco el dejar de hacerlo. ¿Pero a Dios le importa? Sí. ¿Al Hijo creen ustedes que le importa? Absolutamente, lo vemos en este pasaje. Marcos capítulo 12, versos 42 al 44. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Impresionante esta mujer. 2 blancas, hay que decir a qué equivalen 2 blancas. 2 blancas equivalían, según el original, a 2 leptas, que eran una fracción de cualquiera de las monedas
de menor valor de la actualidad. Hablando de nuestra época, 2 leptas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían 2 leptas hablando de nuestra moneda? ¿Cuál es la moneda de menor valor en nuestro país? ¿Cuáles? Y ya las acabaron, y esas sí que representan las leptas, porque eran así y ahorita quedaron ni un botón. Esos son 2 leptas. Esta mujer echó 2 blancas, o sea, la moneda de menor valor. Algunos han dicho que es $0.25, 450 pesos, o sea, vamos de 100 a 450 pesos, que sigue siendo poco, y otros, haciendo la conversión, equivalía al 1% de lo que correspondía a un día, al salario mínimo de un día de trabajo. ¿Cuánto está el salario mínimo, un día de salario mínimo de trabajo? ¿Cuánto? No, pero ¿cuánto está el día? Bueno, podríamos decir que estamos hablando de 2,000, menos de 2,000 pesos. Digamos que tomemos la última. Esta mujer ella tenía para comprar con 2,000 pesos media libra de arroz, un huevo, un pedacito de panela, que ya ahorita todo lo venden todo mini, ¿no? Bueno, ella tenía para su comidita allí, su última comida, pero depositó todo eso. Lo maravilloso de la entrega de esta viuda es que ella tenía 2, noten, y las dio ambas, pudiéndose haber quedado con una, pero no lo hizo. La generosidad de esta mujer fue tan importante a los ojos de Jesús, que Jesús llamó a sus discípulos para mostrarle a esa mujer como ejemplo. ¿Notan esto? Jesús muy pocas veces es impresionado, o podríamos decir muchas veces Jesús fue impresionado. La mayor parte de ella fue impresionado por la falta de fe, fue impresionado por lo que la gente hacía incorrecto, pero muy pocas veces. ¿Se acuerdan la mujer que le pidió que tuviera misericordia de su hija que estaba enferma, que era lunática? Y Jesús le dijo, ¿no está bien darle el pan? Sacar del pan de los hijos y darse a los perrillos. Y ella dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que hay en la mesa. Y el Señor dice, por lo que tú dijiste, tu hija sea como tú has pedido. Y dice que al instante su hija fue sanada. Y el Señor dice, wow, ¿se acuerdan de aquel centurión que dijo, Señor, yo soy un hombre bajo autoridad, di tu palabra y mi criado sanará? Y dice que el Señor dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Muy pocas personas sorprendieron a Jesús por lo que hicieron, y Jesús llamó la atención sobre lo que ellos estaban haciendo, aprobándolo. La mayor parte que encontramos es cuando hicieron algo incorrecto. Dice, Jesús se maravilló de la incredulidad de ese pueblo y no hizo milagros. Aquí Jesús les dice, hey discípulos, ustedes son discípulos, yo soy discípulo. Jesús nos está llamando la atención aquí, dicen, miren a esta mujer, miren la grandeza de fe de esta mujer, miren la obra que esta mujer ha hecho. ¿Sí? Es importante. Estas 2 monedas de cobre eran como diamantes. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que la ofrenda de esta mujer fuese tan preciosa? La generosidad asombrosa. Ella sabía que Dios no le faltaría y lo sacrificó todo lo que tenía para su sustento. La pregunta es, ¿cómo supo Jesús que era lo único que ella tenía o lo último que ella tenía? ¿Cómo será que Jesús supo eso? ¿Saben algo? Muy importante, el pasaje implícitamente nos muestra que Jesús es Dios. Jesús se dio cuenta de eso como supo lo que estaba pensando el fariseo cuando le invitó a su casa a cenar. Y decía, maestro, bienvenido. Y luego le dice, maestro, le hace una pregunta y el Señor le dice, mira, lo que tú estás pensando de esta mujer, todo lo que tú estás pensando cuando entré en tu casa, que no me diste beso y todo el tema con el fariseo, y el Señor lo que hizo de alguna manera sin que él se diera cuenta, era descubrir lo que había en su mente. O sea, ¿cómo sabía Jesús que esa mujer solamente tenía 2 blancas? Así mismo como sabía los pensamientos de las personas, así mismo como él no se cuidaba de nadie, porque él es Dios.
El pasaje implícitamente nos muestra la divinidad de Jesús, que todo lo sabe. El regalo de la viuda, Dios no quiere que demos dinero a regañadientes o con culpabilidad. Dios ama a aquel que da con alegría. El regalo de la viuda y el comentario de Jesús sobre ella también nos muestra el valor de un regalo se determina por lo que le costó al dador. Y esto es lo que hizo el regalo de la viuda más valioso. ¿Cómo se determina? Por el costo que hay para ella. ¿Saben algo? David una vez se negó, en 2 de Samuel 24:24, se negó a dar lo que Dios, a ofrecer algo que no le había costado. ¿Y saben qué dice ese pasaje? Porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. ¿Saben? La historia nos dice que llegó David como rey, donde un criado suyo llamado Araúna, y Araúna tenía unas propiedades, y David iba a sacrificar, iba a dar holocausto a Dios. ¿Y saben qué hizo este criado? Dijo: mi rey, esto es suyo, lo que quiera tómelo de aquí. Los animalitos que necesite para el sacrificio, déselos, se los entrego a usted. ¿Y saben qué dijo David? Dijo: no, ¿cuánto valen? Porque yo no le voy a dar a Dios lo que no me cueste. Tremendo, ¿no? Y ese es el valor. El rey David, pudiendo tomar, era lícito, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él sabía que era el sacrificio en su corazón lo que Dios quería ver en él. El principio de Jesús aquí nos muestra también que Dios no necesita nuestro dinero. Si Dios necesitara nuestro dinero, entonces, cuando damos, sería más importante que nuestro corazón en el dar. ¿Me hago entender aquí? ¿Cuánto damos sería más importante que nuestro corazón en el dar? Si Dios necesitara nuestro dinero, le valdría nada la forma en que tú traes. Lo que importa es cuánto traes, porque Él necesita. Tú necesitas cantidad. Pero el Señor no le interesa lo que damos, sino cómo lo estamos dando. Y esa es la enseñanza. Pero podríamos decir que también le interesa lo que damos. Las dos son válidas de acuerdo a nuestra capacidad. En su lugar tenemos el privilegio de darle a Él, ¿sí? Y debemos hacerlo porque es bueno para nosotros y no porque sea bueno para Dios. Cuando entendemos que diezmar y ofrendar no es porque yo soy bueno con Dios ni porque es bueno para Dios, sino porque es bueno para mí. Yo soy el que estoy beneficiándome de esto. ¿Esta mujer de dónde dio? Noten que el texto nos dice, ¿de dónde dio? De su pobreza. ¿A qué se debía la pobreza de la mujer? Muchos piensan que era viuda y además, ¿se acuerda que Jesús acaba de anunciar que los escribas venían y devoraban las casas de las viudas? Puede ser que era una viuda que estaba siendo abusada por los líderes religiosos y por eso era una mujer extremadamente pobre. También puede ser significativo que Jesús solo criticó a los escribas por lo que devoraban las casas de las mujeres. Y la viuda desafía la mentalidad del que dice, eso es muy importante. ¿Saben qué desafía la mentalidad aquí? De muchos que dicen, voy a dar cuando tenga más. La viuda nos está desafiando. A esas personas que dicen que no dan, porque van a dar simplemente cuando tengan más, es un desafío. Porque la viuda no tenía prácticamente nada y sin embargo era una dadora. Y eso significa que todos podemos agradar el corazón de Dios con lo que demos. Desde el hombre más pobre hasta el hombre más rico puede agradar a Dios con lo que da. ¿De qué depende? De su actitud, de su disposición al dar. Entonces, hay aquí también un sentido en el cual Jesús puede haber mirado a la viuda y verse a sí mismo, ¿sí? Porque Él no tardaría en entregarse todo por amor a nosotros. Algo que quería contarles es que el regalo de la viuda y el comentario de Jesús sobre ella también nos muestra que el valor de un regalo se determina por lo que le costó a esta mujer. Esto es lo que hizo el regalo de la viuda más
o tan valioso delante de Jesús. ¿Saben algo? En una lluvia de regalos en una despedida de soltera, o lluvia de regalos, lluvia de cocina, que le hicieron a mi hermanita menor antes de casarse, ocurrió algo muy lindo. Alguien que no tenía nada, un joven, llegó ahí, no tenía mucho dinero realmente, estaba sin empleo y fue invitado. ¿Y qué hace uno cuando es invitado y a veces dice, el regalo, ¿no? Uno empieza a sufrir por el regalo y no tiene plata, ¿y qué hago? ¿Saben? Este hombre no se limitó porque estaba sin empleo y no podía ir, llegó en su bicicleta, o sea, no fue excusa, llegó. Cuando llegó el momento de destapar los regalos, él entregó su regalo. ¿Y saben cuál fue el regalo de él? Él había empacado una piedra y la entregó y dijo, esta piedra era una piedra muy bonita, o sea, fue al río y la escogió. No me acuerdo si estaba decorado o algo, dijo, esta piedra es para que tranque la puerta. ¿Sí? Pero miren, él no se estaba burlando de mi hermana ni de ellos como matrimonio. Era valioso lo que él estaba dando. Y en su pobreza, él tuvo un esfuerzo al ir, buscar una piedra bonita. O sea, no fue que se encontró un ladrillo y lo llevó, no. Escogió una piedra. Pero, ¿saben? Esto mostró el valor del regalo. A mí me enterneció mucho ver eso. Y yo creo que mi hermana y mi cuñado valoraron el que esa persona haya ido y haya tomado el trabajo, porque nada impidió de que él pudiera dar. Y yo creo que es una enseñanza de esta viuda realmente que ninguno de nosotros podríamos dejar, o podríamos decir, es que yo no le doy a Dios porque no tengo casi nada para darle, porque lo que yo tengo puedo darle a Él. Tengo unas manos para servirle, tengo una boca para hablar de Él, tengo unos oídos para escuchar a otros desahogarse y simplemente ser oídos para otros, ¿sí? De lo poco que tengo, de lo que Dios me ha provisto, de esa misma manera, conforme Dios ha puesto en mi corazón, puedo dar. Pero ninguno de aquí podría decir, pastor, usted no conoce mi situación. Aquí tenemos el ejemplo de una viuda. Por el solo hecho de ser viuda ya es difícil, y además de ser pobre, lo hace más difícil. Primer ejemplo, Dios aprobó la ofrenda de Abel, rechazó la de Caín y a Caín, valoró la de Abel y a Abel mismo, su ofrenda y a él como persona, muy importante. Segundo ejemplo, Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, valoró la ofrenda de ¿quién? De la viuda, y de alguna manera está dejando un poco la ofrenda de los ricos. ¿Dieron mucho? Sí. Y miren, allí dice que esta mujer dio más que ellos, o dice allí, para no decirlo en mis palabras, esta viuda pobre echó más que todos. ¿Saben qué significa esa expresión? No significa que cuando ella estaba echando aquí y vino un rico y echó algo, ella echó más que él. No, cuando recogían la sumatoria de los 13 receptáculos que estaban para recolectar las ofrendas, de toda la sumatoria de los 13 receptáculos con lo que ella dio, ella echó más. Increíble, como 450 pesos pueden ser mucho más que millones cuando damos de la manera correcta. Tremendo, ¿no? Ahora, recuerden que es medido a la capacidad, porque no faltará tremendo ese mensaje. De ahora en adelante no daré miles, con una moneda de 500 puedo poner contento el corazón del Señor. Alguien que tenga problemas en su corazón, inmediatamente entendería eso, pero recuerdo que es conforme a cada uno haya prosperado. La vida solo tenía esas 2 monedas de 50 para nosotros, y pudo haber echado 50, pero echó los 100. Y eso fue lo que hizo valioso su corazón, conforme a sus capacidades. Quiero terminar con el tercer ejemplo. Hemos hablado del Padre, valora las ofrendas. El Hijo también las valora. ¿Qué creen ustedes? ¿El Espíritu Santo las valora? ¿El Espíritu Santo rechaza ofrendas que no vienen correctamente? Un ejemplo bíblico, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda?
Ananías y Zafira, muy bien. Vamos a Hechos capítulo 4, versos 32 al 37. El Espíritu Santo recibió la ofrenda por mano del apóstol Pedro, que trajeron muchos, mas Bernabé, pero rechazó la que trajo este matrimonio, compuesto por Ananías y Zafira, y no solamente lo rechazó, sino que les costó la vida por su hipocresía al dar. Recuerden, era una ofrenda, y su hipocresía al dar les costó la vida. Tremendo. Hechos 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Allí ha pasado algo raro? No, unos hombres que venden sus heredades, tenían una tierrita de más o algo, vinieron, la vendieron y pusieron a los pies de los apóstoles para repartir para la necesidad que había, y nadie tenía necesidad. Era un corazón genuino, pero vino un matrimonio con un corazón que querían tocar trompeta, como los ricos, querían que los hombres los vieran, querían que los hombres vieran en ellos cuán espirituales eran al dar. Y déjeme decirle, usted puede dar muchos millones para esta obra, pero si usted no tiene una relación con Dios, eso no le va a salvar, ¿sí? Y el todo es una responsabilidad en todo, en orar, en ser responsables en casa, en ser buenos creyentes, en ser buen testimonio, en todo, en cuál es mi intimidad con Dios en la lectura de la palabra. ¿Cómo estoy dando los diezmos y las ofrendas? ¿Los estoy dando o no los estoy dando? ¿Me los quedo? ¿Digo es que no me alcanza? ¿Tengo excusas para hacerlo? Si lo estoy haciendo, el Señor sabe, el Señor está paseando por su iglesia. El Señor, cada vez que nos acercamos a la urna a depositarlo, Él lo sabe. Así usted lo envuelva, miren, así la viuda le hubiera envuelto en papel periódico, le hubiera metido en 3 bolsas negras grandes, y Él sabía cuánto echó ella, porque Él conoce todo, Él conoce lo que hay en el corazón. Hechos 5, del 1 al 11, para no hacerlo largo, algunos saben la historia, otros no. Ananías y Zafira quisieron duplicar lo mismo que hicieron otros creyentes. Tenían una heredad, la vendieron y la pusieron a los pies del apóstol Pedro, pero antes de ponerla le dijeron: mi amor, si el apóstol Pedro nos pregunta que en cuánto vendimos la casa, digamos que la vendieron en 100 pesos, decimos que la vendimos en 50, nos guardamos 50 y ponemos 50, ¿listo? Ella dijo: listo. Y entonces en el momento llegaron y Pedro les dijo: con que vendieron la casa, y en cuanto la vendieron en tanto, y ellos dicen: sí, en tanto. Y Pedro dice: ¿por qué, Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Dice que inmediatamente este hombre cayó muerto. A las 3 horas vino la esposa a preguntar, me imagino a irle: mi amor, ya está listo el almuerzo, caminemos a almorzar o algo. Preguntó por él, dijo: ¿por aquí no han visto a Ananías? Y entonces le dijo: sí, venga, Zafira, ¿verdad que vendieron la casa? Sí. ¿Y la vendieron en tanto? Dice: sí, en tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que tentases al Espíritu Santo. He aquí a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido, y ahora te enterrarán a ti también. Dice que murió esta mujer, cayó y la enterraron. Lección para la comunidad: el Espíritu Santo sabía lo que la gente estaba dando. El Espíritu Santo sabía con qué corazón estaban dando. Y aquí vemos un ejemplo más, que las ofrendas le importaron a Jesús y le importan aún hoy. Al Padre le importaron, al Hijo le han importado, al Espíritu Santo le importan. Son valiosas las ofrendas para Dios. ¿Cómo damos? Quiero leer 2 pasajes para terminar. Primera, segunda de Corintios 9, 6, 8 y Hebreos 4, 13. Primero, segunda de Corintios 9, 6 al 8.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dos cosas que debo cuidarme antes de dar, ¿qué? No tener tristeza, ni tampoco hacerlo por necesidad. Muchos líderes religiosos manipulan con esto. Miren, contradicen las escrituras. ¿No tienes carro y quieres un carro? Da. ¿Estás sin alimento en casa? Da. O sea, como quien dice, haz un trueque con Dios. No se trata ni por tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador, alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Siempre que leo este pasaje me acuerda de la niña que les he comentado, ¿no? Que su papá antes de llegar a la iglesia iba conduciendo y le dio un billete de $1 y un billete de $20. Y le dijo, mi amor, esos dos billetes es para que tú elijas cuál de los dos entregar en el momento de los diezmos y las ofrendas. Ya cuando iban para la casa, el padre iba conduciendo y le dice, mi amor, ¿cómo te fue con el momento de las ofrendas? ¿Cuál de los dos diste? ¿El billete de $1 o el de $20? Y ella le dijo, pues papá, yo la verdad iba a dar el de $20, pero lo que pasó fue que antes de darlos el pastor dijo que no diéramos ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y yo la verdad sentía mucha tristeza si daba el de 20, entonces decidí echar el de $1. Entonces ahí está la lección, siempre recuerdo eso. Pero cerremos con esto, el Señor lo sabe todo. Hebreos 4:13, y con eso cerramos. ¿Estamos? Eso me parece, ese versículo me parece espectacular, me parece súper lindo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, todo está desnudo ante sus ojos. No podemos cubrirlo, no podemos taparlo, no podemos escondernos delante de Él. Toda cosa creada, todos nosotros fuimos creados y todos nuestros actos están desnudos delante del Señor. Aquí podemos colocarnos máscaras, aquí podemos vestirnos y aparentar, pero delante de Dios, ¿quién puede aparentar? Absolutamente nadie. Esta mujer, viuda, pobre, echó esas dos blancas, y Dios dijo que esa mujer había echado todo lo que había echado, más que todos, y nos enseña la importancia del dar y cómo damos. Amén. Entonces, qué importante que salgamos de aquí recordando: al Padre le importan nuestras ofrendas, al Hijo le importan nuestras ofrendas, al Espíritu Santo le importan, y los ve como agradables o las rechaza realmente, por la forma en que las doy, o por lo que doy, sabiendo que puedo dar más, o sabiendo que puedo hacer algo más para Él. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, y queremos pedirte de una manera muy especial que seas tú confirmando en nuestro corazón y colocando en nuestro corazón el deseo de ser fieles, fieles, Señor, no fieles infieles. Como las iglesias adolecen de pastores fieles, también hay iglesias con fieles infieles, que no son responsables o que no practican el ofrendar y el diezmar como dice tu palabra. Yo te pido, Señor, si hay aquí hombres y mujeres que no practican el diezmar, el ofrendar, como principio bíblico del cual no usamos en esta iglesia, ni manipulamos, yo te pido que coloques en su corazón la convicción de hacerlo, Señor, porque eso es algo que realmente depende de la convicción que tú des en nuestros corazones. Ayúdanos a tener una convicción de que damos para ti y no para los hombres, y recordando que tú eres nuestro proveedor, quien nos sustenta, quien nos cuida, quien nos protege y quien nos provee. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.